plan sencillo que, pues, la verdad ya puedo decir que lo había iniciado. Qué bueno, qué bueno. Es un plan sencillo. Sí, se trata de eso, no se trata de complicarlo, se trata de hacerlo muy sencillo, Javier. ¿Cómo te fue? ¿Qué reto te pusiste ahí? Si nos puedes contar un poquito para entender el ejercicio. Sí, sí. Bueno, el reto consiste en ejecutar un viaje a Francia. Sí. Para el viaje, pues tengo una persona que me apoya en ese sentido. Ujú. El cronograma que he establecido es de julio a diciembre del 2025. Ajá. Eh, bueno, ya inicié con 2 cosas. Ya tengo el pasaporte, Bien. tengo la cuenta de ahorros que se necesita. Ujú. Qué bueno, Eh, sí, señor. qué bueno. Bueno, Javier, ¿y qué más? Y digamos que ya al verlo aterrizado, al verlo escrito, ya, ¿cómo lo ves? ¿Cercano? Eh, Eh, bueno, pienso que sí es posible y, pues, necesito es, digamos que la disciplina para lograr el resto Ujú. y tomar la decisión de ejecutarlo. Ok. O sea, ya, digamos que ya escrito ya es un paso más sencillo. Empezar a, bueno, después de escribirlo claramente, lo más importante es la acción, pero digamos que ya lo ves más aterrizado, lo ves más puesto ahí. Muy bien. Esa es una forma, digamos, tú te pusiste un reto importante, que es un viaje grande, es un viaje importante. Asimismo, podríamos empezar a hacerlo el tema de microhábitos. Lo decíamos que los microhábitos es algo que nos puede ayudar realmente a avanzar y hay y una metodología que les dejé ahí. Bueno, muy bien. Faride, ¿cómo te fue con el trabajo? Gracias, Javier. Bien, bien, sí, señor. Yo la tenía ya cantada, era hacer ejercicio. Sí. Eh, Creo que ya tenía más muy, como muy depurada la decisión, Ujú. porque llevo pues mucho tiempo sin tomar como la decisión. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues pajaritablemente debo ir al gimnasio. ¿Cuándo? Eh, Espero que no pase del 15 de mayo. Sí. No sé si en el tiempo es cuándo empiezo o cuánto tiempo me vas como a Ok. sostener, pero la idea ¿Cuándo es, arrancas? Ujú. ¿Cuándo arrancas exacto, a hacerlo? entonces Sí, antes del 15 de mayo, perfecto. donde en un gimnasio que queda en Plaza Claro. Ujú. ¿Con qué? Pues con los recursos del salario. Ujú. Y el Bien. ADN, pues yo creo que tiene que ser, yo no sé, yo no me encuentro muchas habilidades y competencias, pero lo que necesariamente tengo que tener es disciplina. Ya. Disciplina. Ok. No encontraste muchas habilidades y competencias ahí. Bueno, vamos a tener un espacio para mirar ese tema. Vamos a ver un poquito los estilos de pensamiento que sé que de pronto no, algunos de pronto lo han trabajado, otros no lo han trabajado, pero vamos a ver eso y desde ahí Farideh te va a poder, de acuerdo a cómo te identifiques, vas a poder definir algunas habilidades para ese reto que tienes. Bueno, pero pues te Sí, felicito, señor. ya lo Gracias. escribiste, ya le pusiste una fecha. El cerebro va a empezar a trabajar para eso, ¿no? Importante que sea antes, ¿cierto? Dijiste antes, o sea, que no sea el 15 sino antes, el 14 13 el 10 bueno, en fin, el día que tú definas hacerlo, ¿listo? Pero bueno, buen punto, ya empezamos por un lado. Bueno, Estefanía, gracias, Farideh. Estefanía, Bueno, buenos días. buenos días. Pues de hecho sí, yo ya lo había hablado también y ahorita que me puse a pensar, pues no lo hice, pero ya lo estoy construyendo en la matriz rápidamente y era lo de aprender a tocar guitarra. ¿Qué? Pues aprender a tocar Ujú, guitarra. ¿Cómo lo voy a ujú, hacer realidad? Pues evidentemente con los recursos que tengo, que ya presupuesté y que destiné, porque de hecho ya los destiné. ujú. Eh, ¿Cuándo lo voy a hacer?
mi aspiración es ahorita más o menos entre junio y julio de este año. Ujú, El lugar, pues todavía estoy buscando los lugares porque estoy averiguando varios lugares, ya tengo como 2 o 3 pensados, ujú, que estén más o menos cercanos y pues que haya como una facilidad de que de pronto puedan ser clases virtuales y otras presenciales, cosas así, que se me pueda ujú, facilitar un poco. ujú. ¿Con qué requiero para lograrlo? Pues ya lo tengo porque ya tengo la guitarra, tengo pues, toda la disposición, tengo, si llega a hacer clases virtuales, pues tengo el computador, los elementos, todo lo necesario. Ujú. Y el ADN, dones que pondré en acción para lograrlo, pues básicamente mi disciplina, tengo una disciplina pues muy bien formada y mi pasión por aprender a tocar guitarra, porque pues eso es algo que he querido desde muy pequeña. Qué bueno. Mira que no lo habías hecho, pero ya, digamos, lo pusiste más, pues, planteado en un plan. ¿Cómo te sientes después de que lo pones en un plan? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo lo Ya ves? se siente como una realidad, o sea, ya como que siento como una emoción, y claro, si uno no le pone como fecha a las cosas o como algo más tangible a las cosas, se queda como en el aire, como en el pensamiento, pero ya viéndolo así como en un plan, pues claro, ya como que digo, sí, ahora sí. Ahora sí va a arrancar. Entonces, mira que es importante visibilizar y eso vamos a hablar inclusive en un espaciecito, creo que nos dé el tiempo para hablar un poco de la visualización, que es parte fundamental del cambio, ¿no? En la medida que yo visualizo más lo que he definido como un cambio, más rápido el cerebro se acostumbra y más rápido lo gestiona. Súper, muy bien, Estefanía. Gracias por tu participación. Carmen, ¿cómo te fue a ti? Sé que tú andas ahí corriendo, Carmen, por todo lado, pero cuéntame un poquito cómo te fue. Si lo pudiste hacer. Bueno, la verdad es que yo no lo escribí tampoco, em, Ujú. y la verdad es que a mí se me olvidó. Yo antes de No te empezar la clase, preocupes, ahorita a las tranquila. 7, antes de empezar la clase a las Sí. 7 dije, bueno, ¿qué tenemos para la clase? Y me acordé de los 4 de la disciplina y tal, miré como esas cosas, y a mí se me Ujú. olvidó. La verdad es esa. No te Entonces, pues lo preocupes, Carmen, escribiré y lo me agrada compartiré. porque esto, no te preocupes, Carmen, mira, el ejercicio y para todos. Es más que este espacio no es, yo soy un facilitador acá más que otra cosa, ¿sí? Como para que vayamos entendiendo esa partecita de eso. Soy un facilitador. Todos los procesos de coaching que he hecho yo en el proceso de cambio con personas, equipos, empresas, son autogestionados. Es decir, uno no puede, uno siempre tiene la razón en últimas, ¿sí? Hoy lo decía, hoy está en una especie de sesión de coaching con una persona aquí, me fui a caminar a la montaña con la persona y llegamos a la conclusión que uno siempre tiene la razón, ¿cierto? Uno siempre decide, y eso es lo que es válido en la vida, Carmen, que uno defina y decida el valor de las cosas. Cuando generes el valor, tú digas, oiga, sí, me voy a sentar y te genere valor, ahí es cuando realmente funciona. Entonces, no pasa nada. La idea es que te quede la herramienta y en el momento que sientas, listo, lo vamos a practicar. Claramente hay unos talleres que acabo de ir evolucionando para que ustedes lo vayan teniendo al final, se queden con digamos, como unas herramientas puntuales para la vida. O sea, porque la vida, y lo decíamos, el proceso de cambio es personal. O sea, nosotros tenemos, como decíamos, dos victorias, una victoria personal y una victoria pública. La victoria personal es la más retadora de todas y allí es donde más realmente al final deberíamos estar trabajando nosotros. Bueno, entonces Carmen, no te preocupes bien, espero que lo puedas resolver y realizar. Y pues si lo quieres aplicar en tu trabajo de una vez, buenísimo. Bueno, María, ¿cómo te fue, María? Bueno, creo que María, no sé si tienes audio, Bueno, María. Ah, ok, ya, ¿me escuchan? listo. Ok, sí, ya Bueno, te escucho, buenos días perfecto. para todos. Buenos Bueno, días. el reto que tengo, pues es un reto también que lo tengo
lo he venido trabajando, pero lo interrumpo, o sea, ahí como que en esta oportunidad quiero ponérmelo de serio y ponerle como toda mi empeño. Ujú. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, primero, ¿en qué tiempo? Ya, o sea, ya lo estoy empezando, lo estoy ejecutando. Me falta un poco la parte como de escoger el sitio. Inicialmente lo estoy haciendo en la casa, ¿sí? Que es el tema Ujú. de gimnasio, el tema de, digamos, el enfoque total es como darme prioridad, estar como yo en primera línea, teniendo en cuenta de vez que todo este tiempo piensa uno en hijos, piensa en las otras personas, o sea, como que en este momento quiero hacer un clip y decir, venga, yo estoy en primera línea. Y quiero empezar, digamos, por esta parte. Qué bueno. También Mira ya que, tengo, perdóname, no, dale, tranquila, que estoy también aquí tengo tomando ya nota de lo también tuyo. el sitio que lo escogí cerca a la casa, es un sitio pues, como muy, eh, muy amplio, digamos, está un poco ligado a la medicina funcional. O sea, va a Ujú. abordar varios temas, como en esa parte que quiero como darme prioridad de que yo sea, estar en primera línea. O sea, voy a abordar tanto en la parte de física como en otras partes, nutrición, meditación, o sea, como una parte un poco más integral, la tengo así. El Qué presupuesto, bueno. pues lo tengo presupuesto, obviamente, pues de mis recursos laborales. Y Ujú. la verdad es que estoy implementando, pues la disciplina eh, propositiva, o sea, tener más proposición en lo que tengo que hacer Ujú. y manejo del tiempo, que es importantísimo. Ujú. Mira que ahí, María, tú tienes varias cosas, ¿no? Que me parecen súper fundamentales. Uno, entender que tú eres lo primero. Eso es clave, eso ya es un cambio. O sea, ya mira que tienes un número para a través de uno que uno cree que es un solo cambio, hay muchos ahí. Y te lo voy a poner el ejercicio del ser, hacer, tener. Primero cogiste conciencia de que tú eres primero. Eso se llama ser. O sea, el ser. María con María se dijo, venga, yo debo estar primero. Siempre estamos en función de otros. Ojo, no quiere que eso sea malo. Bueno, aquí nada es malo ni nada es bueno. Y si todo es propositivo, ¿sí? No hay que calificar mucho, ponerse una posición u otra. Te pusiste en una posición primero. Después el siguiente cambio es, venga, quiero hacer ejercicio. O sea, ese es otro cambio. Entonces, el segundo cambio importante ahí, que decidiste es hacer ejercicio, estar y en un tema funcional cerca de tu casa, en un lugar agradable, amplio, agradable, que te gusta. Eso digamos que es importante. Y lo otro que ya es otro cambio también que quieres implementar allí es el manejo del tiempo. ¿Cómo puedo yo empezar a organizar mi tiempo? Que es otro cambio importante, ¿no? Imagínate reorganizando la agenda tuya, pues eso también es otro cambio. Bueno, pues Mayra, felicitarte. Muy bien. Gracias. ¿Cómo te Sí, sientes ya escribiéndolo así, poniéndolo en papel? pues ya lo visualizo y lo acerco como a la realidad y más que eso es como un compromiso, o sea, oiga, el compromiso es conmigo misma y lo voy a hacer. O sea, porque a veces uno lo tiene en la cabeza, así, propósito, mañana, y de pronto se presenta excusas y excusas. Ahorita lo tengo ya condensado y ya es un propósito y es algo que debo cumplirlo, o sea, elijo cumplirlo. Ujú. Mira, eliges cumplirlo, dices tú eliges. De eso también vamos a hablar un poquito como en el proceso de la proactividad, que como todos decimos que depende de nosotros, o sea, gran parte de todas las decisiones, es decir, como lo decía yo, siempre tenemos la razón. Si creo que me va a ir bien, tengo la razón. Si creo que me va a ir mal, tengo la razón. Porque en últimas ahí está el libre albedrío. Entonces, eliges hacerlo y te felicito. Eso ya es un proceso de cambio. Cuando uno empieza a hacer cambios en uno, pues cualquier cambio que afronte en el trabajo, en el equipo, liderando personas, empieza uno a verlo más cercano, más fácil. ¿Sí? Mayra, muchas gracias. Vale, Muy yo, bien. Te buen día. felicito. Bueno, Gracias. bien. Diana, Diana, ¿tienes audio? ¿Cómo estás, Diana? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida.
Bienvenida. Gracias. No había estado en la ten- clase pasada, ok. es la primera clase. Ah, bueno, Diana, listo. Te pongo en contexto, Diana. Un poquito es un ejercicio que estamos haciendo hablamos un poco del proceso de cambio, hablamos de 4 elementos fundamentales que tiene el cambio, que es el conocimiento que nosotros tengamos de nosotros mismos y de lo que hacemos, cómo ese conocimiento lo volvemos habilidades, ¿sí? De nada sirve saberlo si no tengo la habilidad, el tema de la disciplina, como capacidad de ser discípulo, capacidad de ser disciplinado, y lo otro, la pasión por las cosas. Entonces son 4 elementos que juegan dentro del proceso del cambio, y frente a eso, pues planteamos una tarea que era un plan de acción que les compartimos, y en ese plan de acción era coger una actividad que quisiera cambiar en mi vida, concentrado en el tema de microhábito, que el microhábito es algo muy pequeño que yo voy haciendo paso a paso, y ahí voy avanzando sobre eso, ¿sí? Entonces ahí está planteado, mira, es que lo que voy a apropiar, o qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer, o sea, forma de cómo voy a hacerlo realidad. Entonces, oiga, me voy a escribir, como decíamos ahorita, en el caso de Estefanía, que tocar guitarra, en el caso de Mayra, manejo del ejercicio, hacer ejercicio, ¿sí? Un poco como ese proceso, ¿sí? ¿Cuándo? Con fecha. El cerebro, y en los procesos de cambio, el cerebro, como funciona literal, o sea, el cerebro no filtra si le estoy diciendo la verdad o la mentira, él filtra derecho. Entonces, cuando yo le pongo una fecha, el cerebro trabaja literalmente para eso. Y el lugar donde voy a realizarlo, con qué lo voy a hacer, o sea, con qué lo voy a hacer realidad, si necesito dinero, tiempo, disposición. Y al final el ADN, que es lo que vamos a ver más adelante, la acción del don natural, que lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a ver ahora mismo, pero era un poco donde pondré mis dones, esas cualidades o capacidades que tengo yo para lograr eso, ¿cierto? Entonces uno puede acudir muchísimo a esos dones. ¿Estamos? Ya no sé Ok. si te queda, te resumí un poquito, pero pues vimos mucho los temitas. Vamos a ponernos ahí en contexto para que puedas también estar a la línea con todos. Bueno. Vale, sí, señor, gracias. Bueno, Diana, bienvenida. ¿Hay alguien más? De pronto Javier, no sé si Javier quiera compartirnos. Ah, pues Javier, creo que ya me había escrito, si no estoy mal. Bueno, Andrés ya me dijo que no, Javier. Bueno, creo que Javier no está. Bueno, muchachos, espero que ese, digamos, ejercicio tan sencillo, porque realmente es sencillo, no es una cosa compleja, y no me gusta trabajar sobre cosas complejas porque el cambio, en la experiencia que tengo yo de procesos de cambio, las cosas complejas nunca, realmente al final terminan o procrastinando, o terminando en procrastinación, o frustrando a las personas de entrada. Entonces, lo que más funciona para el cambio son estos hábitos, esos microhábitos, esas decisiones pequeñas que tomo para poder llegar a un punto A. ¿Listo? Si quieres, Luis, regálame la siguiente. Vamos a entrar en materia ahora de empezar un poco a definir qué es la gestión del cambio, o sea, y cómo hay variantes, o hay cosas que definen cómo gestiono yo ese cambio, ¿sí? Uno podría preguntarse definitivamente, em, ¿cómo podría yo empezar a asumir mentalmente el cambio? Y un poco el ejercicio que hacíamos o la tarea que se puso con el plan de acción pequeño que les planteé, es que, y muy bien, María lo planteaba en el yo elijo, ¿sí? Y esa gestión del cambio arranca por yo elijo, yo entiendo, comprendo que viene algo nuevo, y que yo puedo realmente gestionar eso, o sea, que yo estoy dispuesto a gestionar. Em, ayer estábamos en un taller aquí con una compañía, y estábamos trabajando el cambio desde el punto de vista comercial. Y les cuento mis experiencias para que podamos validar todo esto que les estoy planteando, ¿sí? Y tomamos un taller y les hicimos unas preguntas netamente comerciales. ¿En qué zonas trabajan? ¿Cuántos clientes tienen por zona? Es un escenario netamente comercial. Y eran cosas que no sabían. Decían, no lo sabemos, o lo tenemos por allá. Lo tenemos por allá, pero la información, pero no, la verdad no somos conscientes.
Y cuando ya los pusimos a enfrentar el taller que tenían que saber esa información, pues muchos reaccionaron como diciendo, pues eso está ahí, pero realmente yo la verdad no quiero hacer el taller. Se pusieron reactivos al taller. Eso también puede ser asumir una posición frente a un cambio a un cambio o a una situación que se me presenta. Entonces, todo depende de nosotros y empezamos desde ahí. Bueno, me regala el siguiente, Luis. Por favor. Entonces, la gestión del cambio es un proceso es un proceso consciente. Quiero aquí hablar un poquito de la conciencia, ¿sí? Em, una cosa es saberlo y otra cosa es ser consciente, ¿sí? Yo puedo saber dentro del proceso de cambio que debo tomar decisiones, por ejemplo, de mi equipo, debo mejorar la comunicación de mi equipo. Eso es una cosa que yo puedo saber. ¿Por qué? Porque cuando estoy en los procesos de liderazgo, de pronto a veces no me hago entender, o tengo un equipo que no está enfocado, o tengo un equipo poco disperso, o tengo un equipo que al final los resultados no se dan, o tengo un equipo demasiado motivado pero sin resultados, o tengo un equipo con muchos resultados pero muy bajo motivado. Muchas de esas cosas puedo saber yo. Y en esos ejercicios puedo decir yo defino o soy consciente que tengo que hacer algo. Si yo sé, entre saberlo y ser consciente, hay una sola cosa, el plan. O sea, una persona que sabe, de nada sirve saber las cosas, de nada. O sea, yo se los digo sinceramente, o sea, yo me puedo sentar con cualquier persona en un proceso de cambio y dice, sí, yo sé que tengo que cambiar, tengo que bajar de peso, tengo que tener mejor relación con mi jefe, tengo que tener mejor relación con mi pareja, ¿sí? O me cambiaron las políticas de la compañía y entonces ya la política de la compañía ya no es tan abierta como antes, o me cambiaron el jefe, o definitivamente una enfermedad llegó a mi vida, bueno, en fin, muchas cosas que pueden, ¿sí? Definitivamente saberlo es parte del proceso, pero realmente ser consciente es tener un plan de acción. Y tener ese plan de acción es bien importante, ¿sí? Porque pues ser consciente y determinado mediante a lo que uno se plantea, pues es otro escenario totalmente diferente, ¿sí? Es totalmente diferente. Entonces, es un plan consciente determinado mediante el cual se plantean, se desarrollan y administran digamos, siguen los cambios que se proponen. Entonces, cuando yo planteo, desarrollo y enfrento ese cambio, pues es un tema que tengo que aterrizar de manera consciente, tengo que enfrentarlo, o sea, enfrentarlo, asumirlo, y obviamente en cualquier escenario de la vida. Entonces, en este caso, podríamos hablar que enfrentan las organizaciones. En este caso, ustedes que están en una entidad de cambio permanente. O sea, ustedes están inmersos en el cambio. No hay forma de hacer otra cosa tan distinta que es estar metidos en el cambio. Mm, Y, eh, y eso hace que nosotros tengamos más, digamos, conciencia, o sea, estemos más conscientes de ese cambio, pero también tengamos claro que a veces somos conscientes, pero no hay un plan, o sea, no está el plan hecho o nos toca trabajar sobre ese plan. Entonces, es importante que hoy tengamos claro que esa gestión del cambio es un proceso consciente de plan de acción, o sea, determinado un plan de acción que las entidades, las organizaciones hoy enfrentan y lo enfrentan de una manera totalmente interdependiente. ¿Qué es interdependencia? Lo vamos a ver más adelante porque nosotros pasamos por tres fases: la dependencia, la independencia y la interdependencia. Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno. A nivel organizacional, generalmente se entiende como las personas y los equipos implementan los cambios requeridos para el desarrollo corporativo. Entonces, ya aquí lo voy a aterrizar un poco más a nivel organizacional. Entonces, tenemos claro que es ser consciente, tener un plan que proponen las organizaciones de una manera interdependiente, o sea, que codepende o hace parte de, o definitivamente es un trabajo de equipo y que generalmente las personas y los equipos implementan, obviamente en el desarrollo corporativo. Eso digamos que es como lo que quiero cerrar un poco ahí. Este proceso es de constante evolución y tiene un efecto sobre todos los actores de un ecosistema conglomerado independiente. Es decir, aquí entender que el cambio coopera o se mueve dentro de un ecosistema totalmente sistémico, digámoslo así. ¿Y por qué sistémico? Porque
si una persona, o sea, yo puedo hablar que Edwin quiere hacer un cambio importante dentro de la organización, pero si su equipo no está comprometido, pues simplemente no va a pasar nada, o sea, no va. Y si se implementa un cambio y una sola de sus partes, una sola persona de sus partes no está comprometida, simplemente y llanamente no se da. O sea, o se da, pero no se da como debería ser. Entonces, tengo aquí tres cosas. Uno, el cambio en el tema corporativo tiene que ver muchísimo eso con ese plan que desarrolla la organización, que es, ¿sí? Que es como interdependiente, que hace coequipo, o sea, es que es de coequipo, de cooperación, que lo plantean en un desarrollo corporativo y además que está en constante evolución. Digamos que esos son como los parámetros fundamentales de esa gestión del cambio. En este caso, pues ya cerrado a lo corporativo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, hay una cosa que aquí, pues en la foto lo que vemos es eso, es un tema de cooperación. Y el cambio realmente es más eficiente en la medida que yo pase de competir a cooperar. Y esa es otra cosa que el proceso de cambio tiene digamos, como reto. Cuando hay un cambio, normalmente siempre las personas pueden estar pensando que lo que se hacía antes era mejor, que definitivamente valorar más lo que se pierde que lo que se gana. Y por eso a veces en el tema de cooperación, pues yo puedo hacer parte, digamos, de intervenir ese cambio de una manera negativa, es decir, no participo, no coopero, y ahí es donde podría haber, digamos que, palos en la rueda del cambio. Por entenderse debe iniciarse el cambio como una constante inevitable, es decir, el cambio ya hace parte de nuestra vida, su manejo o gestión se presenta compleja. Acuérdense que complejo, lo hablábamos, lo complejo significa reto, o sea, significa oportunidad, oportunidad o reto. Dado que frente a su evidencia no hay una percepción, opinión ni entendimiento unificado. El cambio tiene una cosa inmersa, es que no todo el mundo está de acuerdo. O sea, no hay un concepto ni un entendimiento unificado. El cambio lo puedo tomar yo de mil formas. La pandemia, y se los pongo ejemplo, en pandemia unas personas vieron la pandemia como una oportunidad, otros lo vieron como una catástrofe o lo siniestraron en su actuar y así fue. Entonces, el cambio tiene ese componente que no tiene un entendimiento unificado, es decir, todo el mundo lo ve de una manera distinta, ¿sí? Y obviamente el cambio, como se ve de manera distinta, pues obviamente ahí hay un reto importante y además entender que si es transversal a todo, o sea, que si el cambio es transversal a los individuos o a todos nos va a tocar, pues es un tema de reto importante para poder lograr entrar en las dinámicas de entender el cambio como una ganancia o como una oportunidad y no como una amenaza. Bueno, de igual manera, no es posible establecer de manera puntual o taxativa una única manera correcta de abordar el cambio y de gestionarlo. Eh, digamos que no hay una ciencia que diga el cambio y esté escrito y ojalá pudiéramos hacerlo así, que estuviera escrito para decir, oiga, el proceso del procedimiento del cambio es A, B, C, paso 1, paso 2, paso 3. No, sino que es una forma muy personal y una visión personal ese afrontar ese cambio. Por eso se han planteado diferentes técnicas y modelos para su gestión. Entonces, como no está escrito, como no hay algunas técnicas, ¿cierto? O modelos para gestionar esos momentos de cambio. Y para ello les he traído, quiero que arranquemos con una del día de hoy. Bueno, hay varias, he traído varias, pero quiero que arranquemos con esta. Una curva de cambio o de duelo, de Kübler-Ross. Esta es una técnica que está comprobada, verificada y trabajada para el manejo del duelo. ¿Y por qué quise trabajar aquí el manejo del duelo? Creo que ustedes trabajan muchísimo el tema de las pérdidas, o me corregirían, no sé, me gustaría, por ejemplo, que ustedes me contaran un poquito sobre Carmen, no sé si esté Carmen aquí. Mm, ¿Estás acá, Carmen, conectada?
Sí, sí, sé que a veces estás... Ah, ok. Carmen, cuéntame un poquito el tema del duelo, porque sé que ustedes trabajan mucho con esto, ¿cierto? Creo que en la entidad, creo que ustedes están muy enfrentados a este tema del duelo, sobre todo pues en las personas, en la ciudad, en la ciudadanía, ¿no? En los ciudadanos. Eh, pues depende del área en la que estemos, realmente. ujú, El área, la entidad tiene varias subdirecciones, 4 subdirecciones, y la que está más de frente a la atención de emergencias, pues es la subdirección para el manejo de emergencias y desastres, ¿sí? ok. Entonces, hay otra subdirección que es de reducción, que es en la que estamos desde el equipo de educación, por ejemplo, Estefanía y yo, que hacemos parte del mismo equipo, y hay otra subdirección que es de conocimiento. Entonces, ese contacto directo con las personas cuando se tienen una emergencia, digamos que pueden sentirlo de manera más directa las personas, mis colegas que están en el área de manejo. Sin embargo, Okay. me parece importante esto del duelo porque el duelo no es solamente la pérdida de vidas, sino la pérdida, por ejemplo, del cargo, ¿sí? Y lo menciono porque justamente vamos a empezar un proceso, o tengo la oportunidad de estar en un par de comisiones de la entidad, ¿cierto? Y el duelo frente a que yo ahorita estoy en un encargo, lo digo en lo personal. Yo actualmente estoy en un encargo en el equipo de educación, pero mi cargo de base es un cargo en la subdirección de manejo, ¿sí? O sea, yo vengo de otra subdirección, que estoy en un encargo en este. Pero lo que también se nota es que cuando perdemos cuando hay un proceso de convocatoria o de llega una nueva persona a ocupar el cargo en firme, pues yo tengo un duelo porque pierdo ese cargo en el que estoy y me devuelvo al que estaba, ¿sí? O sea, eso es un proceso de duelo que también es bien importante aterrizarlo y manejarlo y procesarlo para que no se me vuelva una tortura, digamos, regresar al que estaba, gano menos, tengo otras condiciones, es mal, bueno, lo que sea, ¿sí? Por las razones que sea, sino verlo como esa oportunidad, bueno, no sé, o sea, me parece muy pertinente Carmen, qué chévere. porque lo vemos en lo cotidiano con estos procesos de encargo y de nueva convocatoria. Ya va a salir Distrito 6, de hecho ya salió Distrito 6, y hay varios cargos de ascenso al interior y hay otros cargos que se postulan para que concurse, de concurso abierto, se llama eso. Entonces me parece interesante. Como Mira, Carmen, que sí, y gracias porque no sé si en el punto, pero precisamente quería hablar de esos temas. De hecho, el manejo del duelo, como tú le decías, a veces es cuando ya me voy a pensionar, ¿no? La persona sale Eso, de la su prevención, entidad. ese es otro tema. Sí. La persona, esto lo he manejado muchísimo con prepensionados, con personas inclusive no solamente del sector público, sino del sector privado, personas que 30 años en la entidad y de un momento a otro salen por muchas cosas. Entonces, muy bien dadas, el duelo no es solamente perder una persona. ¿Eh? El duelo es cuando siento realmente que he perdido algo, ¿cierto? Que era importante para mí, que marcaba mi vida y en eso hay muchas cosas, ¿cierto? Hay muchas cosas, como tú lo dices, oiga, devolver una persona de un cargo a otro, como bien lo planteabas. Entonces, me parece importante y gracias por eso, Carmen, lo valoro mucho, tu participación, así hubiera sido así como elegida, pero gracias por ponerlo en contexto, porque precisamente de eso quiero, ahorita quiero explicar un poco esas 5 fases que Kubler-Ross dice frente a ese manejo del duelo. Y es un poco ya esto, pues trabajado y verificado con personas, con procesos de cambio. Y la primera fase que pasamos es la negación, ¿sí? Es un poco esa confrontación con la pérdida, ¿sí? Sentimos que perdimos y obviamente el cambio en este caso no se ve positivo, sino se ve como una pérdida, ¿sí? Entonces, lo primero que hay cuando hay una pérdida es la negación, es creer que no, que eso no es correcto, no es para mí, ¿por qué me pasó a mí? Y empezamos a culparnos, ¿cierto? A un proceso de culpa fuerte y a negar ese cambio.
ahí es importante aquí, y les voy dando en este proceso, al final les voy a hablar un poco de una herramienta que puede acortar eso un poco, ¿sí? Yo sí acabo de vivir un duelo fuerte, ya creo que ustedes lo saben, mi padre murió hace muy poco realmente, y ese es un proceso, pues otro tipo de duelo un poco distinto, pero pues es entender ese manejo. Entonces, yo puedo entrar en la primera fase de negación, un poco en ver el cambio y lo que proyecta el cambio como algo negativo, algo que me confronta y que es una pérdida y que yo no quiero aceptarlo. O sea, no hay aceptación, no lo acepto, no lo quiero entender de esa forma. Después entramos a una fase de ira, ¿no? Y aquí quiero hablar mucho de la dimensión de las emociones, ¿sí? La ira es una evidencia clara de frustración e impotencia, ¿cierto? Que empuja a las personas a identificar culpables o dirigir odio hacia otras cosas o hacia otras personas. Entonces, como bien lo decía Carmen, le empezamos a echar la culpa al jefe, la entidad, a lo que sea, ¿sí? Entonces, esa ira o esa impotencia nos da un grado de frustración alto porque nos sentimos impotentes. O sea, se sale de nuestro control y al no tener el control de las cosas, pues eso lo que más genera es mucha frustración, mucha rabia. Y cuando yo decía que aprendamos a mirar la dimensión de las emociones, es que el ser humano o nosotros tendemos a confundirnos a veces nuestras emociones. A veces puedo tener frustración, confundirla un poco con odio o con tristeza o desánimo, ¿no? Entonces, un poco aquí el juego de las emociones es importante tenerlo en claro. En esa fase de ira, en esa fase de impotencia, paso y empiezo a echar culpas a otros, a terceros de lo que me está pasando. Entonces, primero lo niego, después me da rabia, después empiezo a buscar culpables. Ya hay una fase 3 de un poco de negociación, un poco como de más calma, ¿cierto? Esto que estoy hablando en tiempo, depende de la persona, el tiempo que se tome. Ahora les voy a dar unos anclajes importantes. Después de que hagamos el ejercicio, les voy a contar algunos anclajes frente a esta posición. La fase 3 es una fase ya de negociación, o sea, donde tú validas, revisas, miras, decantas el estado de enojo para abordar las posibilidades. Entonces ya empieza a entrar en un proceso de posibilidades y opciones. Ya empiezas a mirar, bueno, qué opción tengo, cómo voy a enfrentar eso, cómo voy a concebir la nueva realidad, sobre todo cuando pierdo de pronto, en el caso de un ser querido, esta parte de cómo enfrentar la nueva realidad es un poco fuerte. Entonces, ahí ya esa fase de negociación es un proceso, digamos, como más de análisis y de cantar cosas, ¿sí? Eso me puede llevar pues a un proceso de depresión, o sea, un proceso de tristeza, de ya como bajo a la realidad, entonces ya puedo empezar a sentir emociones distintas. Ya entonces me voy puede ser una depresión que es algo ya fuerte, es algo ya que necesita ayuda, ¿sí? De profesionales, depende del nivel de depresión, pero sí. Y eso pues es la valoración de la pérdida, ¿no? Un poco entender el valor de la pérdida de lo que realmente ya no tienes. Y eso te puede llevar a esa tristeza, desesperanza, ¿no? Entonces, uno lo niego, después entro a la ira, busco culpables, después como que decanto y empiezo a entender esa nueva realidad y esa realidad me pone como en posición ya de un poco de depresión, de tristeza, desesperanza, para entrar a una quinta fase que tiene que ver con el estado de calma causado por la comprensión, ¿sí? Del cambio y la valoración de la nueva realidad. Entonces, aquí, en lo último, la aceptación, empiezo ya a decantar un poco y a valorar otros escenarios, ¿no? Otras posibilidades un poco más propositivas, un poco más enfocadas en un nuevo camino, en una nueva forma de ver la vida. Entonces, esas son las curvas de cambio que se tienen dentro de un proceso de duelo, ¿no? Un proceso de manejo. Y como lo decía Carmen, oiga, me cambian a mí de trabajo, o me cambian las condiciones, pues lo primero es el proceso de esa negación, esa rabia, posteriormente esa negación
de entenderlo y para entrar después a una negociación con uno mismo, una tristeza, una depresión que puede durar un tiempo y obviamente al final una aceptación de un nuevo camino. Bueno, ya con esto dicho, quiero que por favor les voy a dar un par de minutos para que por favor hagan un ejercicio de el manejo del duelo. O sea, todos hemos pasado por un manejo del duelo, sea porque, como decía Carmen, me cambiaron de posición, eh, mm, se me fue un ser querido, puede ser, perdí algo que era para mí muy importante, ¿sí? Entonces, oiga, es que yo tuve un duelo con un amigo que de un momento a otro, mi mejor amigo se fue, estábamos en Bogotá y se fue para Barranquilla y yo creía que él iba a regresar, estoy hablando de hace muchos años, y ya se quedó allá y ese proceso oiga, venga, mi amigo que está aquí al lado mío, nos veíamos, es un proceso. También viví el duelo con un trabajo que tuve muchos años y lo dejé y eso fue un proceso de duelo. He pasado por duelos de personas que he perdido pues seres queridos, ya mis dos padres, que eso es algo fuerte. Sí, entonces son manejos de duelo cuando los hijos se van, ¿no? Entonces, tengo el caso también, mi hija ya está grande, 32 años, se fue de la casa, entonces eso es otro proceso también. Ahorita mi hijo de 18 que también se me va para afuera, también es otro proceso que uno tendrá que vivir. Entonces, quiero que escriban en sus agendas un proceso de duelo que han tenido, y vamos a colocar en la fase uno cómo viví yo ese proceso de negación, qué pensaba yo en ese momento, cómo tenía yo mi cabeza en la fase de negación, en la fase de rabia, si me dio rabia o no me dio rabia y si busqué culpables o no, en la de negociación, qué pasó, cómo decanté eso, cómo pasó ese proceso, en esa parte de la depresión y un poco el tema de la aceptación. Yo ya les pondré al final, quiero primero que lo piensen ustedes, al final les contaré un proceso que pasé yo, sobre todo con el tema de un trabajo que tuve, que estaba muy eh, eh, relativamente joven cuando decidí irme para otro lado y entendí que no era lo correcto y después al final pues viví un proceso de dolor muy fuerte. Entonces, les voy a dar, ¿está clara la tarea? Por favor, escríbanme en el chat. Sí, 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 está clara. Por favor, llénenme en ese chat. Ese chat sí, ya entendido la tarea. Ok, por aquí ya me mandaron manitos. Carmen, gracias. Está Muy clara. bien. Está claro. ¿Alguien está claro? Bueno, perfecto. Entonces voy a darles, para que hagan este ejercicio, les voy a dar unos 6 minutos, 6 minuticos, 7 minutos para que lo puedan realizar. Por favor, escríbanlo, hagan el ejercicio de escribirlo. Me parece importante que lo escriban. Bueno, ¿listos? Entonces arranquen, por favor.
Bueno, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con el ejercicio? Bien, profe. ¿Quién me quiere compartir? Estefanía, ¿cómo te fue? Pues bien. Bueno, ¿Encontraste algún ejemplo por ahí en tu vida? sí, encontré un ejemplo y fue un cambio de trabajo que tuve. Ujú, Yo trabajaba en la Fuerza Aérea y tuve que salir de allí pues por circunstancias más que todo personales realmente. ujú, Pero pues era un trabajo en el que yo me sentía muy a gusto, me sentía muy ujú. bien. Bueno, ya estaba adaptada, ya estaba, pero en el fondo yo sabía que tenía que cambiar de trabajo porque pues yo allí no estaba desarrollando todas las, por decirlo, todas las habilidades profesionales que debía desarrollar. Y no había posibilidades de ascender a ninguna parte. Entonces, en el fondo yo sabía que me tenía que ir de allá, pero yo estaba muy cómoda. Me sentía muy a gusto, muy tranquila. Entonces, como que mi inconsciente sabía que se tenía que ir, pero mi consciente no quería. Ya un Entonces, poco llegó como la zona de confort, pero sí, no estabas, o sea, confort, pero no estaba tan confortable, ¿no? A exactamente. veces es así, ¿no? Ujú, Sí, qué bien. entonces un tema personal se atravesó y tuve que salir de allí por mi seguridad emocional y mental. Ujú, Entonces, después de que salí de allí, transité por distintos lugares a nivel laboral, volví a empresas privadas, porque yo trabajé la primera parte de mi vida en una empresa privada y después fue en la Fuerza Aérea y después de ahí volví a empresas privadas, pensando que tal vez allí podría tener ese desarrollo profesional, pero nunca logré adaptarme. O sea, ese fue como el proceso de negación. Llegaba a otras empresas y como que comparaba la situación y me sentía mal y como que no me adaptaba, como que no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba realmente. Y ahí venía la ira. Entonces la ira era culpar a una persona o a unas personas porque me tocó salir de un lugar donde supuestamente estaba cómoda y de una manera súbita, o sea, rápidamente, que afortunadamente logré conseguir trabajo rápidamente también. Pero entonces tuve esa inestabilidad y pasé por varias empresas porque no me adaptaba a ninguna, como que me negaba a aceptar que ya estaba en otro ámbito. Y luego vino la ujú, negociación, que era empezar ujú, como a aceptar la realidad hablando conmigo misma, como que convenciéndome mentalmente de que esta era la nueva realidad y era como un diálogo interno, porque realmente todo viene de uno. O sea, uno no puede esperar nada de afuera, uno tiene que hacer las cosas desde el interior de uno y desde los recursos y el manejo emocional y mental que uno tenga. Entonces, ahí empecé como a intentar hablar conmigo misma, a ver si lograba aceptar que ya estaba en otra realidad. Y viene el proceso de la depresión, que la depresión fue más difícil porque justamente por eso cambié tanto de un trabajo a otro, de una empresa a otra, pasé por 3 empresas y no lograba adaptarme porque no era mi ambiente, no eran las personas con las que quería estar, no eran el ámbito profesional que quería ejercer, no estaba. Hasta que finalmente llegó la aceptación y fue que llegué a un lugar eh, donde pues por fin dije, bueno, aquí ya hay un poco más de tranquilidad, de estabilidad, aparentemente, pero cuando llegué a ese lugar también fue una adaptación muy dura, muy difícil, principalmente pues por las condiciones físicas del lugar, porque para mí era terrible llegar a haber estado en un lugar tan cómodo, hablo de lugar ujú. presencial, ¿no? O sea, Sí, lugar, digamos, oficina, físicamente. escritorio, Ujú, físicamente, haber estado tan cómoda en otros lugares y llegar a un lugar tan incómodo para mí, tan pues poco agradable para mí. Entonces eso fue lo que más duro me dio. Pero ahí en ese punto llegó un tiempo de transición como más o menos de 6 meses en los que seguía en depresión, hasta que por fin las cosas cambiaron cuando
cuando integramos un equipo de trabajo, cuando integramos un grupo interesante de trabajo, cuando empecé a aprender cosas nuevas, cosas diferentes, cuando empecé realmente a sentirme en ese desarrollo profesional y a sentirme como en ese desarrollo personal incluso. Entonces ahí ya la aceptación fue cuando llegó ese proceso de cambio realmente que me hizo ver los beneficios de estar aquí en este lugar laboral. Y bueno, pues ese fue como todo el proceso. Estefanía, gracias. Mira, mejor no pudiste haber hecho un relato de todo el proceso, ¿no? Creo que por acá te escribieron que Carmen escribe que ese cambio de Estefanía fue una ganancia para el IDIGER y para mí, dice. O sea, mira cómo en otro lado lo que es la percepción de esos cambios, ¿no? Llega uno a otro lado a que valoren realmente ese proceso. Pues Estefanía, mejor no lo pudiste haber contado. Creo que yo viví ese mismo proceso, a mí me pasó exactamente lo mismo. Salí de un tema de una compañía también, pasé exactamente ese mismo proceso, fui de un lado a otro, fui de un lado a otro, nunca me sentía conforme con. Entra uno en esa depresión compleja que a veces en unos casos necesitamos ayuda, en otros casos no tanto, pero seguramente eso ayuda y al final aceptarlo como y valorar ese cambio. Muy bien. Muchas gracias, Estefanía, por tu experiencia contada acá. Gracias. No sé quién más quiere compartir cómo nos fue con ese ejercicio. Carmen, cuéntame. Bueno, el proceso de duelo tiene que ver con una perra que tenemos que se llama Tacha. Y Tacha tiene, justo antes de empezar pandemia, le dio moquillo, ¿sí? En su momento, la recomendación fue mejor dormirla porque va a tener unos procesos de deterioro rápidos, fuertes y demás. Entonces, sin embargo, pues mi hija le miró los ojitos y dijo, no, ella no se quiere ir todavía. Y empezamos como con ese proceso de acompañamiento con Tacha, ¿sí? Ella perdió la movilidad de las patas traseras y estuvo así durante mucho tiempo. Realmente a ella el COVID la salvó porque pues ya estábamos en la casa y podíamos atenderla, podíamos cambiarla de posición, podíamos limpiarla, podíamos... Bueno, total fue que ella como a los 6, 8 meses empezó a caminar, ¿cierto? Y luego está corriendo y bueno, ya está muy bien. Pero como consecuencia de esas cosas, el año pasado tuvo un problema en el ojo, ¿sí? Y tocaba extraerle el ojo. Entonces, para mí ese fue como el proceso de duelo fuerte, porque en la parte de negación, como que yo pensaba, no es necesario sacarle el ojo, ya lo necesita. De hecho, la llevamos como a 3 oftalmólogos diferentes para ver la valoración, etcétera. Entonces, como una negación de no le vamos a sacar el ojo a Tacha. Luego viene como ese proceso de ira y es recordar que, pues, ¿por qué le dio el moquillo a ella? ¿Sí? Si tenía las vacunas y si tenía como todas las cosas necesarias y los cuidados adecuados. O sea, como por qué se enfermó y por qué le dio el moquillo. Luego viene entonces el tema de la negociación. Y ahí Lía jugó un papel muy importante. Lía es mi hija, pues porque empezamos a hablar de que, bueno, ella ya por ese ojito no veía mucho, ya digamos que antes si se le dejaba, por el contrario, podría afectarle al otro ojo, en fin, ¿sí? O sea, como que esa negociación de, bueno, hay que hacerlo, hay que, pues tomar esa decisión y hay que tomarla pronto también, ¿no? Luego que el tema de la presión, realmente sí lloré bastante por ese tema, pero digamos que así entrar en depresión, pues no recuerdo haber entrado en depresión, solo pues sí lloré y estuve triste un par de veces. Fue tristeza, ¿no? Fue Triste. más tristeza y un poco de desesperanza también, ¿no? A veces como que, bueno, aquí tocó hacer esto y ya. Claro. Y en el último, pues la aceptación, y fue que sí, efectivamente, pues se hizo el procedimiento necesario.
y se le hizo el acompañamiento a Tacha pues para que le funcione su ojo, pues actualmente solo tiene un ojito, ¿no? Pero a mí lo que me parece interesante de este proceso es que el duelo realmente fue para mí, no fue para Tacha, ¿sí? O sea, como que ella, perdón, y lo pensaba también cuando empezó su proceso de deterioro de las piernas, de las paticas de atrás, que no podía caminar, y cuando empezó como su recuperación, que eso fue mágico, realmente eso fue mágico ese tema, cuando ella ya empezó a pararse, ella era como si no tuviera nada, ¿sí? O sea, yo quedaba muy asombrada porque ella, su ánimo era alegre, estaba contenta, y nosotras nosotras éramos las tristes, como las, ay, y ella no, o sea, yo pensaba que ya como que ni cuenta se daba que no tenía las patas de atrás, o como que ni cuenta se daba que le faltó el ojo. Seguramente sí se daba cuenta, seguramente pues, pero la forma en la que ella lo asumió era totalmente distinta a la que normalmente lo asumimos como humanos, ¿no? Como que nos Sí. podemos echar a la pena, o tal. No, ella no. Por ejemplo, ella cuando ella trataba de correr y cuando empezó ya a caminar y a correr después de sus 8 meses, nosotras la dejábamos, pero era complejo porque después por la tarde, noche, le dolía, ¿sí? Entonces como que la responsabilidad como hermanas mayores o como cuidadoras de Tacha era más, corre hasta tanto tiempo y ya no corre más, ¿sí? Así usted quiera seguir corriendo, no, porque después eso le hace daño, ¿sí? Pero digamos que ese fue como el proceso de duelo frente al ojo. Pues actualmente Tacha está con nosotros, con Teo también se la lleva re bien. Teo es mi otro hijo, Sí. y bien, eso quería comentar. Carmen, qué buena historia la tuya frente al manejo del dolor y cómo tú dices las mascotas, y te lo digo y te agradezco pues eso que cuentas, porque las mascotas realmente nos enseñan, o los animales en general nos enseñan mucho más cosas que, sobre todo en el tema emocional, ¿no? Ellos están en el aquí, en el ahora, asumen las cosas de una manera muy distinta a nosotros los seres humanos. Y eso también es parte un poco de esa forma que debemos aprender para ese manejo del duelo, ¿no? Muchas veces se enfocan más en el estar aquí en la hora, que la gratitud de la vida, por ejemplo. Creo que Tacha debe estar agradecida de la vida y agradecida con ustedes. Y la forma de agradecer de ella es estar alegre, es estar en compañía de ustedes. Miran cómo es, ¿no? La gratitud es algo que es eh, supremamente valioso, ¿no? Eh, Aquí ya Estefanía está diciendo un poco que los animales no sienten el dolor como nosotros. Ellos tienen un nivel de aceptación elevado y siempre están felices. Sí. Son seres mágicos, sí. Sí, creo que yo tuve una lección más grande de mi vida fue también igual tener mascota en plena pandemia, y eso me dejó. De hecho, estoy ahora escribiendo un poco sobre esos temas de cómo las mascotas cambian la vida de las personas y cómo se pueden educar inclusive los niños a través de las mascotas, que eso es otro tema. Muy bien. Carmen, gracias por tu experiencia. Muchas gracias por eso. Muy valioso tu proceso ahí, como estaba marcado en el manejo del duelo. Javier, cuéntanos. Bueno, la situación o el duelo que yo viví, lo viví hace más de un año, ya año 6 meses aproximadamente, y fue la pérdida de mi padre. Pues la ira realmente fue por la pérdida, ¿no? O sea, siente uno como esa impotencia y pues de pronto equivocadamente piensa uno que es una situación injusta para uno, ¿no? La depresión, pues, se basa en la tristeza de saber que es una situación que uno ya no puede cambiar, ¿no? A pesar de que uno a veces dice, no, yo estoy preparado psicológicamente para cualquier cosa que se presente. Creo que se engaña uno, ¿no? Es como un autoengaño. La negociación, pues, tiene que ver con que uno se niega a aceptar, o me negaba yo en ese momento a aceptar que fuera cierto, a pesar de que él tenía una edad bastante avanzada y que era una situación que en cualquier momento se podía presentar.
la negación, la negociación. Yo desde que supe en el primer momento siempre me planteé que lo tenía que tocar a ver si era cierto, ¿no? Por lo que pues yo estaba distante, no estaba en el sitio. Entonces, desde que me enteré, siempre dije, lo tengo que tocar a ver si es cierto, posiblemente no haya fallecido, sino que esté desmayado. Y, y así fue, cuando lo toqué, pues ya empecé a aceptar que era una realidad. Y a la vez, pues, me fui como dando al dolor después de participar en los rezos, ir a misa, escuchar al sacerdote, reconocer además que es parte del destino y que uno tarde o temprano va a pasar por una situación de esa. Entonces, empieza uno a aceptarlo y como a darse al dolor. Entonces, más o menos eso. Y pues la verdad es que yo primera vez que hablo de este tema, no me gusta a veces casi hablar mucho. Sí, Claro, Javier. Claro, no es fácil. Yo pasé por eso hace 8 meses. Y fue muy, muy, muy similar, un poco como entender, y gracias, Javier, por la valentía que tienes de hablarlo, porque no es tan sencillo, o sea, es un proceso de madurez, inclusive al final de la aceptación, estar calmado, y hay momentos, yo por ejemplo, que a veces digo, oiga, es que ya es en serio que no está, ¿no? O sea, no sé si te pasa lo mismo, pero digo, un momento en que digo, oiga, es en serio que no está y que no puedo hablar con él, y que sí, ya como que a veces uno todavía está sumergido entre la realidad y un poco como eh, la como el sueño y la negación. realidad, ¿no? Sí, sí, como que, oiga, es que es en serio, ¿no? Como que "Ay, es en Sí, serio que no está y que ya no puedo hablar con él". Y bueno, es un poco ese proceso de esa aceptación, ya con calma y un poco con comprensión, obviamente, ya aceptar la realidad, ¿no? Aceptar un poco a poco que eso es así. Gracias, Javier, por esa valentía que tienes de contarnos eso, porque sé que eso es un proceso muy fuerte de duelo, y la verdad, pues creo que hiciste el ejemplo base que queremos plantear acá. Gracias por eso, Javier. No sé si alguien más quiera compartirnos un poco el ejercicio, si hay otro ejercicio o alguien más quiera comentar algo. Bueno, creo que aquí está enmarcado ese tema del duelo, que es un proceso de cambio, y lo planteamos desde diferentes enfoques. Farid, cuéntanos. Farid, ¿alzaste la mano? Sí, sí, señor. Ok, Yo, listo, dale. yo quería era como hacer una pregunta, John, y es si las etapas pueden cambiar de orden o si uno se puede saltar etapas. Entonces, yo estaba repasando con todo lo que tú dijiste. Yo creo que yo he tenido varios tipos de duelo, o todos los que nombraste. eh, Cambios de trabajo, perder compañeros de trabajo porque ellos cambian de trabajo. eh, por ejemplo, el viaje de mi mejor amiga a Australia. eh, Evidentemente, pues el más crítico de todos para mí, que fue la pérdida de mi papá hace 1 año y medio. Pero repasando las etapas, yo, digamos que, por ejemplo, la negación y la ira, o las paso muy rápido o no las tengo, ¿sí? No se me genera, sobre todo la ira, no se me genera. Pero la depresión, no, la última es la aceptación, y yo siento que genero más rápido la aceptación. Más bien la depresión es como la última y que se me queda como más largo tiempo. Entonces sí quería Ujú, hacerte esa pregunta, si, sí. si se puede uno saltar etapas y si puede uno cambiarlas. Muy buena pregunta, Farid. Mira, Farid, todas se pasan en cierto modo. Claramente, dependiendo del contexto en el que estés, dependiendo un poco la madurez emocional que tengas, pero realmente
Unas pueden ser más cortas que otras, unas más largas que otras, es más, personas que se pueden quedar en la depresión, por ejemplo, ¿sí? Se pueden quedar allí y no salir de ahí, y no ser consciente de eso, ¿no? Siempre es un proceso, y sobre todo personas que hablan mucho del pasado, no, es que si hubiera hecho esto, es que si hubiera hecho, y se quedaron ahí y no han llegado a esa aceptación, ¿no? A entender que es una nueva realidad. Y se quedan ahí en una fantasía dando vueltas. Pero definitivamente lo aconsejable es que se vivan todas, realmente todas se vivan. Claramente unas en menos tiempo que otras, unas más tiempo. Hay personas que pasan muy rápido, como tú lo dices, la fase de, porque a mí me molesta, no me sienta bien esto, me da rabia, pero pues tendré que asumirlo y lo pueden hablar, sí, de una manera muy distinta. Eso tiene que ver muchísimo con el momento de vida, con la madurez de la persona, también con la compañía que se tenga. O sea, en los procesos de duelo, las personas que están al lado nuestro tienen un papel muy importante, ¿no? El sentirse acompañado, el sentirse ahí. Por ejemplo, me imagino que el caso de literalmente de Carmen con su mascota, pues era la familia la que estaba ahí, todos ahí, eso ayuda mucho, ¿cierto? Muy diferente al de Estefanía, que fue un cambio de trabajo y que, pues, que lo vivió fue ella en su proceso fuerte, ¿sí? Entonces, eso también depende mucho de la compañía con que se tenga en ese proceso de las etapas. Pero, ¿cómo las podríamos acortar, por ejemplo? Ya el manejo, un manejo más de liderazgo estratégico, y aquí voy a entrar en un tema que les quiero dejar como herramienta a todos. Los procesos de cambio, obviamente, teniendo en cuenta que el duelo de un familiar, pues es un tema diferente, un tema como bien lo decía Javier, es un tema que todavía a veces, sobre todo por lo fresco que está el tema, no es tan fácil de asumir y de meterse en la realidad, pero la mayoría de duelos, de trabajo, de otras cosas, el ser humano normalmente cuando llega el cambio, lo decíamos, lo que más valora lo que pierde, o sea, se centra muy rápido en lo que pierde, ¿sí? Y estratégicamente, desde el punto de vista de liderazgo personal, podríamos decir que las personas con mayor inteligencia emocional rápido se sienten más en lo que están aprendiendo. Sí, no es fácil entender que un cambio de una persona que es muy diferente el duelo de una persona que se pierde al de perder el trabajo, por ejemplo. Siempre, oiga, un trabajo, venga. Rápidamente, yo puedo pasar muy rápidamente en un trabajo de valorar lo que voy a ganar, ¿sí? No es fácil, yo no digo, si fuera fácil, todo el mundo lo diría, no, eso simplemente haga eso, pero es mucho más manejable el cambio cuando yo me centro más en lo que estoy aprendiendo o estoy ganando que en lo que estoy perdiendo. Todo cambio trae cosas que uno siente que pierde, pero también cosas que gana. Y muy bien lo escribía Carmen acá, que el cambio de Estefanía, Liger ganó con ella, y ella también sus partes positivas de cambio, ¿no? Que se gana. Entonces, Farid, sí se pasan por todas, sí hay unas más fuertes que otras. Tú hablabas de la depresión, claramente hay unas personas que se quedan mucho más tiempo allí, porque están valorando, ahí en el tema de la depresión, lo que tú estás valorando la pérdida, ¿no? O sea, qué tan valorando esa amiga que se fue y bueno, y se me fue ahora, y sí, y yo pasé por ahí también con un amigo, pero no me fue tan lejos, pero y con el tiempo lo va madurando, uno lo va entendiendo, ¿no? Y después, pues, termina uno eh, valorando, bueno, se fue, le ha ido bien, estamos conectados acá virtualmente, puedo ir a visitarlo, bueno, en fin, con el tiempo, pero es un proceso de maduración. Entonces, hay fases más largas que otras dependiendo de la madurez emocional, pero sí no es tan común que una persona pase de la negación a la ira y se vaya a la aceptación y se devuelva otra vez a la negación. No, normalmente porque ese es un proceso como de maduración, ¿no? No es tan normal, ¿no? No puede pasar, pero no es tan normal. Ahora, que te saltes una etapa, depende de la madurez, ¿no? Ahora, depende también lo que estemos preparados para el cambio, ¿no? Hay cambios que vienen ya avisados, ¿no? Que vienen
que vienen, dicen, venga, va a haber una transformación no sé, en una política, las cosas vienen así, entonces, ese es un poco el proceso, ¿no? Pero sin embargo vamos a pasar por todas las etapas. Bueno, no sé si te di la respuesta, Faride, te aclaré más, un poco más. Sí, digamos que pasarlas por todas también creo que sí, aunque unas sean muy, muy cortas, ¿no? O uno no las Sí, sienta mucho, sí. pero No, me seguramente sigue no. quedando la duda sobre el cambio de las etapas. Digamos que, por ejemplo, en el caso de mi papá, que es para mí el más difícil, pero el que más entiendo, el que más fácil me queda, a pesar de que él se murió de un día para otro, pero yo entiendo espiritualmente qué sucede. Entonces, pues para mí es hasta lindo, es bonito que él esté mejor. Bueno, X cosas. Yo creo que la aceptación ya, pero sin embargo, no sé si después de la aceptación venga como un estado latente de tristeza, cuando lo que tú decías de acordarse uno de cosas que se hacían, bueno, X, Y, Z. Entonces, no Claro. sé si al Mira que, final falte una. ujú. Mira que, Farid, tú acabas de dar en el punto. En esa, tú puedes estar entre el aceptas y devolverte la tristeza, claramente, estás entre la 4 y 5, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, cada vez, lo digo, en el caso mío con mi mamá, por ejemplo, mi mamá sí se falleció hace ya 4 años. Claro, me hace falta y todo ese tema, pero ya estoy en la aceptación, ya entiendo, claro, con mi padre no ha sido tan así. Yo he estado entre las dos, entre la tristeza y la aceptación. Ahora, sí pasé por todas las otras anteriores, claramente, porque, por ejemplo, mi padre murió de una enfermedad muy agresiva y yo decía, mi papá estaba perfecto, o sea, es que tú lo veías y hablabas con él claramente y a las 2 horas ya no estaba, entonces, o a la hora, mi papá murió en 45 minutos, es decir, entonces, sí puedes estar claramente en una fase de tristeza y de aceptación, es decir, de tristeza. Es más, tú puedes salir de una parte de depresión a la tristeza, un poco de desesperanza, y ir saliendo poco a poco a la aceptación, volver a la tristeza y estar entre las 4 y 5, ¿sí? Mm, eh, puede pasar, o sea, eso sí puede pasar. Estás en esa fase, uno puede estar en esa fase. ¿Cuánto tiempo? Depende. Mira que tú hablaste algo espiritual, ¿sí? Y a mí lo espiritual te ayudó mucho. Tal vez lo espiritual te ayudó a madurar las 3 primeras fases muy rápidamente, ¿sí? A entender, a no pasar por rabia, sino decir, mi papá hoy está mejor, ¿sí? Seguramente en algún momento, pues, no sentirse tanta ira o más frustración o pasaste de una un poco al enojo en algún momento, es probable, ¿no? Pero sí puedes estar ahí en esa fase, la 4 y 5 puede tener unos tintes de estar ahí como en un círculo de ir y volver, hasta que definitivamente uno va pasando poco a poco. Si no pasa, si la depresión no pasa, hay que recurrir a ayuda profesional, literal, porque es un tema que hay que madurar, hay que entender, pero eso ya es con un profesional. Bueno, bueno, muchas gracias. Creo que había alzado la mano alguien más. No recuerdo ahorita quién más alzó la mano. Alguien más alzó la mano por allí. No sé si alguien más quería hablar. Bueno, no sé si alguien más. Bueno, ya creo que este quedó bien claro, ¿no? O sea, súper claro. De, de, de validado, hicimos el ejercicio. Vamos a entrar al siguiente, que es el modelo de cambio de Kurt Lewin. Es otro modelo de cambio, ¿cierto? Que me parece súper importante que lo podamos ver. Es otra forma de verlo, ¿cierto? Y se llama, obviamente, entra en una fase de congelar, cambiar y congelar de nuevo. Entonces, ¿quieres me regalar la siguiente, Luis? Que están, pues, exacto, listo. Entonces, descongelar. ¿Qué significa esto? Pues, identificación y reconocimiento de la necesidad de cambio. Es decir, esto ya es un poco más en el trabajo de la conciencia. Entonces, cuando yo tengo claro y reconozco que necesito cambiar, o sea, que yo soy consciente que necesito cambiar, es decir, que llega un momento en que
Ya no estoy pensando, ¿será que el cambio o no el cambio me llega? Sino que yo soy consciente del cambio. Y en ese reconocimiento del cambio, pues entro y decido sobre lo que se debe hacer para cambiar. Entonces, paso un poco de la mentalidad de entender que está ahí, ¿cierto? Que debo reconocer que voy acá y decido, o sea, y ahí sí como dicen, yo elijo, lo decían, y María lo decía, yo elijo ese cambio, ¿cierto? Y comprender y administrar las percepciones de los pensamientos y problemas frente a ese cambio. Entonces, ahí digamos que es algo que tengo ahí, que sé que tengo que cambiar, y digo, venga, lo voy a descongelar, lo voy a sacar, lo voy a poner, ¿cierto? Lo identifico, decido y además comprendo todo lo que viene con ese cambio. O sea, qué pensamientos, qué problemas voy a enfrentar ese cambio. Entonces, ese es el primer paso, ¿sí? El paso número 2 es cambiar, ¿sí? Entonces, en ese proceso ya de cambiar, viene la planificación del proceso de cambio. O sea, ¿cómo planifico ese cambio? ¿Cómo lo puedo llevar? ¿Cómo lo pongo en un plan? Entonces, creo que ya hay una herramienta importante que ese plan para llevar ese proceso, el paso 1, paso 2, paso 3. Después paso a una implementación de ese cambio, ¿sí? Y un ajuste a un nuevo sistema de interdependencia. Ahí vamos en la siguiente sesión, no va a ser esta, la próxima sesión vamos a hablar un poco de esos procesos de dependencia, independencia, interdependencia. La interdependencia es relación con otros, victoria pública, y lo vamos a dejar más claro la próxima sesión. Entonces, esa implementación del cambio de ajuste del nuevo sistema o interdependencia, cómo debo relacionarme yo y cómo debo cambiar o esa interacción con otros, conmigo y con otros. Y el tercer punto en ese cambio, ya cuando entro, cambiar y brindar el apoyo a las personas para interiorización, adaptación e incorporación del cambio. Entonces, ya que aquí, si yo voy a hacer un cambio, debo también a tener claro que esos cambios que voy a tener, pues los debo, uno, interiorizar yo y otras personas, ¿cierto? Para poder incorporar ese cambio. Puede ser con la pareja, con los hijos, porque habla de interdependencia, hablar con otros, relación con otros. O en mi trabajo, si voy a tener un cambio importante en el trabajo, pues cómo yo puedo entender y aplicar ese proceso de interacción con las demás personas. Entonces, les pongo un ejemplo. Javier, dime. Javier, alzaste la mano. No, señor, no, fue un Ah, accidente, ok. gracias. Tranquilo. Bueno, ok, perfecto. Listo. Entonces, primero descongelo, es decir, mentalmente saco y decido cambiar y analizo esos procesos frente al cambio. ¿Qué debo cambiar? Y soy consciente de eso. Después de que descongelo, vuelvo y entro en el proceso de cambio, hago una planificación, hago una implementación de ese cambio. Entiendo que yo voy a cambiar algo y que eso también va a afectar a otros, puede afectar a otros, y hago ese proceso de acompañamiento de interacción a los demás para que entiendan ese proceso de cambio. Ahora, vuelvo a congelar. Entonces, ¿qué hago? Descongelo, cambio y congelo. ¿Qué es congelar? Fortalecer los cambios adaptados, ¿sí? Adaptados frente a eso que yo quise como reto. Incorporar e integrar como habituales los cambios realizados en el funcionamiento del sistema, es decir, voy a cambiar permanentemente y lo incorporo en los hábitos diarios, y reconocer y conmemorar y celebrar el éxito del cambio. Entonces, Kurt dice acá claramente que hay descongelo, o sea, saco el problema o el problema o el reto o el cambio que yo quiero hacer, hago conciencia de eso, decido, tomo la decisión de cambiar, comprendo esas consecuencias, ese cambio, todos los cambios traen esas consecuencias, que la palabra consecuencia normalmente está tomada como negativa, pero no, las consecuencias de algunos actos son muy positivas, o sea, son positivas, otros no tanto, pero están marcados dentro de eso. Hago ese cambio, hago una planificación de ese cambio, lo implemento y además acompaño a terceros, si los afectan o no el cambio, los acompaño para adaptarlo. Después lo que entro es otra vez a congelar, que es fortalecer, incorporarlo, volverlo un hábito y además celebrar el éxito.
¿Cómo se interpreta esto? Pues básicamente me voy a poner de ejemplo muy sencillo. Voy a entrar en un proceso de cambio, por ejemplo, voy a estudiar inglés, ¿cierto? Digo, voy a estudiar inglés, es un cambio que quiero yo decidir, oiga, decido cambiar, ¿vale? Sobre ese cambio, esa decisión, ¿qué cosas me pueden estar, digamos, trayendo como consecuencia de eso? Pues primero que tengo que reagendar nuevamente cosas, que tengo que tener toda la disposición y apertura para poder generar esa planificación, ¿cierto? De ese paso a paso, de cómo lo voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer, que ya ustedes lo hicieron un ejercicio. ¿Cómo ese cambio, digamos, se ajusta en la relación con otros? Entonces, oiga, mi profesor está en un horario diferente al mío, tengo que yo acoplarme a ciertos horarios. Esto va a afectar un poco la relación con mi esposa porque los tiempos que voy a tener libres que teníamos antes no van a ser tanto así. Entonces, tengo que sensibilizarla un poco frente a eso. Adriana, ven, voy a hacer este proceso, a estos tiempos que teníamos antes, interiorizamos ese cambio y ya cuando tengo ese cambio claramente dado, pues entonces fortalecer ese cambio como adoptado. Ya tengo mis clases, ya estoy trabajando en ello, ¿sí? Incorporo como un hábito de las clases y además al final, pues lo que logro es que, oiga, logré aprender lo que necesito para poder, digamos, lograr un objetivo que tengo planteado en no ser el súper bilingüe, pero sí por lo menos defenderme un poco más. Entonces, ese es un ejemplo de lo que podría pasar por las tres. Entonces, quiero que ahora hagamos el mismo ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio donde ustedes definan un cambio. Ojalá ya habían definido uno en el plan, definan otro. Quiero que hagamos otro cambio que quieran, simplemente para hacer el ejercicio académico. Un poco ese proceso de identifiquen un cambio que tengan que hacer, asuman la decisión, qué consecuencias trae ese cambio. Después, cómo se planifica ese cambio en el plan, qué, cómo, cuándo, dónde, qué requiero. ¿Cómo lo va a implementar? Si tengo que o no hacer sensibilización a otras personas por ese cambio, ¿cómo lo fortalezco? ¿Cómo lo incorporo? Y al final, ¿cómo puedo yo conmemorar ese y celebrar ese éxito? ¿Estamos? Entonces, para eso les voy a dar unos 7, 8 minutos, 8 minuticos para que podamos hacer ese ejercicio. Bueno, ¿está claro? Por favor, me dicen sí, sí, está claro y arrancamos. Profe, perdón, ¿esos Perfecto, dime. compas en el anterior cuadro, el que veníamos trabajando? Sí, si quieres plantear, claro, ese plancito que les di, les compartí, es para que hagan la planeación ahí, la pueden hacer ahí mismo también. Pero es con Ujú. un cambio nuevo, o sea, incorporamos algo Sí, distinto. sí, otro para que puedas hacer el ejercicio como está allí, ¿no? Entonces, identifica un cambio, digas, oye, por ejemplo, ese que les planteo ahorita es un cambio que yo tengo ahí en la cabeza, congelado, entre comillas, y tengo que descongelar, tengo que sacarlo y ponerlo aquí. Entonces, un poco esos cambios que tiene uno allí guardados, que uno dice, oye, yo tengo que hacer ese cambio, pero venga, descongelémoslo y hacemos el ejercicio académico a ver cómo nos va. ¿Vamos? Listo. Perfecto.
Bueno, muy bien. ¿Cómo nos fue? ¿Quién quiere participarme un poquito de cómo le fue en el ejercicio? Este ya es un poquito más retador. ¿Cómo nos fue? ¿Escuchan? ¿Ellos están ahí? Sí, señor. Sí, aquí estamos. Faride. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Cómo les fue? Diana, cuéntame cómo te fue un poquito con el ejercicio, ya para ir cerrando, porque voy a cerrar con esto. Tocamos Javier. Sí, señor. Bueno, la verdad, se me hizo corto el tiempo, no alcancé a hacer todo, pero sí, No, no se eh, preocupe, no te preocupes, sé que no alcanzaban, estoy seguro de eso, no alcanzaban porque eso hay que pensárselo, ¿no? Como dicen acá. sí. ¿Mm? Bueno, yo en sí, pues yo trabajo en el área logística y la verdad me enfoqué como en eso de una forma muy generalizada. Perfecto, Entonces, qué buen punto. sí, bueno, entonces, enfocándolo en el área logística, Ujú, ese cambio tiene que ver con reconocer que en el área logística se generan cambios permanentemente. qué buen punto, Entonces, muy bueno. mentalizarse uno en eso, que permanentemente van a haber cambios. Ujú, La decisión consiste en tener esa disponibilidad para el cambio, tener en cuenta que a medida que evoluciona la realidad, evolucionan los procesos y las dinámicas. ujú. Eh, Bueno, otro de lo que alcancé a describir aquí tiene que ver con que con la percepción de que los cambios se generan básicamente para optimizar y facilitar los procesos. Y Eso me parece claro lo que acabas de hacer. Ujú. e- el cambio se debe implementar de acuerdo a lo establecido. Eh, bueno, hasta ahí No, alcancé bien. Bien, Javier. Mira que eso me parece genial lo que acabas de decir, y es que no se trata de tener que hacerlo todo, pues, porque entendemos el tiempo, pues obviamente que tenemos acá 2 horitas, nomás no es, en términos generales, no es que sea el tiempo para adecuado para hacer esto, pero sí quiero que se lo lleven. Me pareció muy bien lo que tú dices. Oiga, identificar que en logística, y eso lo tengo clarísimo, en logística los cambios son todo el tiempo, o sea, la logística cambia de una manera impresionante. Decidir también, uno que eso, y decidir también que los cambios debes asumirlo de esa forma y comprender que traen algo bueno en los procesos. Creo que no sé qué otro tipo de industria pueda tener o qué tipo digamos, de empresa o más bien tarea o área tenga más cambios que una logística. O sea, eso está inmerso ahí de entrada. Y ya, digamos, como que ya soy consciente, ¿no? Descongelo el tema y tengo claro que voy a planificar ya un cambio. Eso me parece clave. Ya entrar en la planificación sería la tarea, Javier, gracias, que tendríamos que hacer y volver a congelar de nuevo. Bueno, muy bien. Gracias, Javier, por eso. ok. ¿Alguien más que me quiera contar rápidamente cómo le fue con el ejercicio? Si hay alguna duda aquí, ¿hay alguna duda ya para cerrar la clase? Bueno, creo que no tienen dudas porque no escucho a ninguno por allí. Bueno, pues por ahora no. Muy bien, Karen, por ahora no. Entonces, bueno, voy a cerrar la clase con lo siguiente. Vamos a coger eso que decidieron, vamos a hacer el ejercicio de los 3 pasos del cambio de Kurt Lewin, ¿sí? Y lo vamos a traer para la siguiente sesión. Entonces, para la siguiente sesión vamos a arrancar, y les digo a todos, vamos a arrancar con ese ejercicio. Tómense un tiempito para hacerlo. Ojalá un cambio, y Javier se anticipó a la siguiente fase, que es un cambio laboral, o sea, en lo laboral, cómo podemos nosotros plantear, descongelar un cambio desde nuestro trabajo y cómo podríamos llevarlo a buen término, ¿no? Hacer los 3 pasos, bueno. No sé si hay alguna duda, inquietud qué se llevan de esta sesión, por favor escriban ahí en el chat, dejen, porque voy a validar el registro que estén todos ahí. ¿Qué se llevan de esta sesión? Por favor escriban en el chat.
en estos par de minutos que nos quedan. Y abierto a cualquier duda que tengan. Muy bien, Carmen nos dice que la importancia del manejo del duelo, sí, es muy importante saber esas fases y ser consciente de las fases que vamos a pasar en el manejo del duelo. Muy bien, gracias. Faride, aceptación, la clave para los procesos, muy bien. Faride, la aceptación y entender. Inclusive perdonarnos cosas que pasan en el proceso de cambio, también es importante, muy bien. Andrés, mecanismos para mejorar mis procesos personales y sociales. Gracias, Andrés, por eso. Bien. Javier dijo, esta sesión me llevó al fortalecimiento en la concientización del cambio. Gracias, Javier, por eso. Andrés Felipe, mecanismos para mejorar mis procesos de personales y sociales, herramientas. Diana, me llevó la reflexión a que los cambios son más cortos cuando se plantean y organizan. Muy bien. Y Estefanía, los cambios son importantes y aún más sí. Aún más sí. Y María me llevó la gratitud, que tan importante planteó como cambios en la vida y accionar ya. Ok, la gratitud. Muy bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por el tiempo. Les deseo lo mejor y nos vemos en la próxima sesión. Bueno, gracias. Gracias, buen día para Muchas todos. gracias, yo. Bueno, Gracias, feliz día. Súper el Gracias, espacio. buen día a todos. gracias. Bueno.